Olvídate de los duelos cara a cara. La batalla más grande del running este año se va a librar a miles de kilómetros de distancia y con meses de diferencia. Los dos únicos atletas en bajar de las 2 horas de forma oficial han elegido sus próximos destinos. Uno va por la gloria total y el otro por la revancha perfecta. En este video te revelo el calendario oficial de Sebastián Sabe y Jomif Kejelcha y la razón técnica por la que el mes de diciembre podría dejarnos en shock a todos. Para entender la magnitud de lo que viene, tenemos que recordar lo que pasó hace apenas unas semanas. En la Maratón de Londres 2026, el mundo del atletismo cambió para siempre. Sebastián Sabe detuvo el cronómetro en un histórico 1:59:30, convirtiéndose en el nuevo récord del mundo de maratón. Solo 11 segundos después, Jomif Kejelcha cruzó la meta en 1:59:41. Dos hombres destrozando la barrera mítica de las 2 horas en la misma carrera. La pregunta que inundó las redes sociales en todos nuestros países fue inmediata. ¿Cuándo se volverán a ver las caras? La respuesta oficial ya llegó, y la estrategia de sus equipos es brillante. No habrá duelo directo. Se van a medir en una auténtica guerra fría en el asfalto. El primero en saltar a la escena será el actual rey del crono, Sebastián Sabe. El keniata ha confirmado oficialmente que regresa al Maratón de Berlín el próximo 27 de septiembre. ¿Por qué Berlín? Es una decisión lógica y fría. Berlín es, históricamente, el circuito más rápido del planeta. Su altitud, sus curvas suaves y su clima de septiembre son el laboratorio perfecto para correr rápido. Sabe no quiere experimentos. Quiere aprovechar su pico de forma para validar su marca de Londres y poner una presión psicológica brutal sobre su rival, fijando un tiempo que parezca imposible de alcanzar. Y es que Sabe conoce la clave del éxito en Alemania. Él es el vigente campeón de esta carrera. En septiembre de 2025, dio una auténtica exhibición al ganar el Maratón de Berlín con un tiempo de 2 horas 2 minutos y 16 segundos. En aquella ocasión, el keniata salió a un ritmo feroz buscando destrozar el récord mundial, cruzando la media maratón en unos brutales 1 hora y 16 segundos. Aunque un calor completamente inusual en la segunda mitad de la carrera frustró su asalto al récord, Sabe demostró una fortaleza mental increíble. Corrió los últimos 17 kilómetros totalmente en solitario y le sacó casi 4 minutos de ventaja a su perseguidor más cercano, el japonés Akira Akazaki. Ahora, con las condiciones ideales y la espina clavada de ese clima, el keniata regresa al escenario de su consagración para demostrar que el terreno donde ya es rey, sigue siendo el más rápido del mundo. Y aquí es donde el plan se pone realmente interesante. Jomif Kejelcha ha decidido esquivar Berlín. El etíope se va a esperar 70 días más y jugará su última carta en el Maratón de Valencia el 6 de diciembre. Esta decisión es técnica y muy estratégica. Kejelcha conoce ese asfalto a la perfección, allí rompió el récord mundial de medio maratón en 2024 con 57:30. Sabe que el circuito es plano, a nivel del mar y que los meses extra de entrenamiento le permitirán asimilar mejor el volumen del maratón. Kejelcha correrá con una ventaja enorme, en diciembre ya sabrá exactamente el tiempo que hizo Sebastián Sabe en septiembre. Sabrá los pasos por kilómetro que necesita para arrebatarle el trono mundial en la última gran carrera del año. Para Kejelcha, correr en Valencia no es solo una elección geográfica, es correr en el patio de su casa. El atleta etíope tiene un romance absoluto con este circuito, donde ya ha logrado un triplete histórico de victorias en media maratón. Incluso en octubre de 2025, bajo unas condiciones climatológicas sumamente complicadas y con mucha humedad. Kejelcha volvió a ganar el medio maratón de Valencia con un tiempo de 58 minutos y 2 segundos, demostrando que puede destrozar el asfalto sin importar lo que marque el clima. El etíope es consciente de que su impresionante debut en Londres con 1 hora 59 minutos y 41 segundos corriendo con un split negativo brutal, donde hizo la segunda mitad más rápida que la primera, es solo el comienzo. Sabe que si une su velocidad pura de pista con las calles perfectas de su ciudad fetiche, diciembre podría regalarnos el tiempo más rápido jamás registrado en la historia de la humanidad. La mesa está servida. Septiembre contra diciembre. Kenia contra Etiopía. La regularidad extrema y la solidez de Sabe en el circuito más rápido del mundo, frente a la velocidad pura y el romance perfecto de Kejelcha con las calles de Valencia. Al competir con más de 2 meses de diferencia, estamos ante un tablero de ajedrez humano. Berlín pondrá la vara muy alta en septiembre, obligando a Kejelcha a correr al límite de lo imposible bajo el frío de diciembre si quiere coronarse como el verdadero rey de 2026. Y ahora la pregunta es para ti. Con este calendario ya confirmado, ¿quién crees que cerrará el año con la marca más rápida del planeta? ¿Podrá Sabe defender su territorio en Alemania o Kejelcha dará el golpe definitivo en el último mes del año?
Deja tu predicción exacta aquí abajo en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte las últimas noticias sobre la maratón de Berlín y Valencia. Nos vemos en el próximo video. A seguir sumando kilómetros.